de medio ambiente y de derechos fundamentalmente. Espérenme un segundito. Estoy abriendo otros documentos a la par. Entonces, ustedes, si siguen la unidad 2 y si seguimos el programa que tienen por ahí, van a ver que los temas que vamos a tratar son derecho ambiental, concepto y características. Y algunos principios, que los voy a nombrar, como para que empecemos a asociarnos con la terminología. Entonces vamos a hablar dentro de este esquema de derecho ambiental y de la protección del ambiente. Para poder hablar de derecho ambiental, muchos autores lo primero que nos dicen es hay que hablar de ambiente, salvo que algunos digan, bueno, derecho ambiental es todo aquello que tutela el ambiente. Pero la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es ambiente? Si lo hablamos coloquialmente, ambiente puede ser todos los elementos naturales, pero a medida que avanzamos en el estudio de la materia y vamos analizando algunos aspectos, nos damos cuenta que una visión más integral incluye otros elementos dentro del concepto que no son solo los elementos naturales, sino elementos económicos, elementos sociales. Así ustedes van a ir llegando también al concepto de desarrollo sustentable o sostenible. Entonces, nosotros lo que primero tenemos que hacer cuando hablamos de este punto es pararnos sobre el concepto jurídico de ambiente. Después de empezar a mirar ese ambiente como un bien, y como un bien jurídico, y en este caso un bien jurídico colectivo, ¿no? Por su titularidad. Y en definitiva, entender ese ambiente también, que es lo que vamos a hacer, como un objeto de derecho, pero de deber constitucional. Nosotros tenemos un derecho como sujetos sobre ese ambiente, pero también tenemos un deber de tutela constitucional que en su conjunto emergen del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. El derecho ambiental como sistema normativo, y en el caso Lorenzetti tiene un libro que se llama Teoría General del Derecho Ambiental, que es de la ley, es pequeño, no tiene, digamos, no es muy profundo, pero es básico y integrador. Él nos empieza a hablar y nos dice, bueno, hablamos de microsistemas jurídicos, seguramente si ustedes ya han pasado por otras materias vinculadas al tema de derechos humanos y han cursado con profesores con línea sistémica, entienden de qué estoy hablando. No obstante eso, decimos que el sistema jurídico en su conjunto se compone de distintos microsistemas que se van integrando. El ambiental, es un microsistema con sus reglas, con sus principios, sus características, que se asocia a un microsistema mucho más global, al cual va incardinado, linkeado con los principios de derecho constitucional y también en lo que es el sistema interamericano de derechos humanos desde lo que es la convencionalidad. Entonces, este derecho ambiental como sistema normativo o microsistema jurídico nos invita en principio a delimitar el significado de ese término, como decíamos hoy. ¿Qué es ambiente? ¿O qué es medio ambiente? En esa línea, la doctrina va definiendo, va diciendo, y esto es una discusión, aunque a ustedes les parezca banal, es una discusión que se ha dado, si estaba bien hablar de ambiente o de medio ambiente, o si eran términos que se yuxtaponían, porque bastaba con decir que cuando nos referíamos al ambiente estamos hablando del medio, y no era necesario y hacer referencia al medio ambiente incluso hasta generar una cuestión como partida, ¿no? Así que en líneas generales, y a partir de las autoras también que nombró ayer,
Freddy, que es la bibliografía que les dio básica, de Nona, Devia y Crom, las autoras entienden que nosotros tenemos que hablar directamente de ambiente en términos generales y que así estamos haciendo referencia al ambiente en su totalidad desde distintos aspectos. También nosotros podríamos empezar a analizar o a trabajar conceptualmente no conceptualmente, la palabra ambiente en sí y hace referencia a la Real Academia Española. Es decir, bueno, a ver, ese concepto desde la Real Academia, ¿a qué refiere, no? Y la Real Academia, si ustedes lo buscan, tienen 3 acepciones. Las 3 acepciones son distintas, no creo que sean excluyentes, sino que se integran y se componen. Una de ellas nos dice que es un conjunto de circunstancias o condiciones externas al ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades. Otra de las cuestiones, o otras de las acepciones es que es un conjunto de circunstancias culturales, económicas, sociales, en las que vive una persona o un grupo de personas. Y otra de las opciones que nos da la Real Academia es que es un conjunto de circunstancias exteriores del ser vivo. Cuando nosotros terminemos esto, vamos a darnos cuenta que todas estas circunstancias son reales y están dentro de nuestro concepto constitucional, no concepto, pero sí componente o bien jurídico constitucional. Ahora, desde esas acepciones se hace referencia entonces al ecosistema que nos rodea o que rodea a los seres vivos en general, de una manera integral, que también forman parte de ese medio ambiente. El concepto jurídico de ambiente, entonces, supone, podemos decir, la jurisdificación de los hechos, de los entes y de los procesos de la realidad, concretos, empíricos, tangibles, que trascienden el significado o el sentido natural de este concepto. Entonces, cuando muchas veces hacen referencia al ambiente, no es solo referirnos a uno de los recursos naturales que lo integran, es mucho más que eso, ¿sí? Ustedes van a ver que constantemente, y esto es un trabajo que estamos empezando a hacer, y particularmente en la tesis que estamos llevando adelante, que siempre va a nombrar al hombre, ¿no? Dentro de este concepto, y el hombre. Y esta referencia está en los tratados internacionales. Bueno, hay que empezar a mirarlo también desde otra perspectiva, y empezar a sumar en este concepto a la mujer, y empezar a hablar de géneros plurales, y empezar a ensayar este sistema, microsistema normativo, en otra perspectiva o en otra clave también. Una clave con perspectiva de género. Vamos a pasar a la otra. ¿Vamos bien hasta hoy? Sí, es clarito. Si voy rápido, que también hablo medio rápido, me frenan. Entonces, si vinculamos el derecho y el ambiente, ahí tienen un autor, que es Gorosito Soleaga, el concepto de ambiente, dice, o medio ambiente, dentro del ordenamiento o sistema jurídico, tiene una doble función. O sea, ¿para qué nos sirve? Vamos a pensar en la utilidad. Por un lado, nos va a permitir definir aquello que es protegido por el derecho ambiental, o sea, sobre quién recae la normativa vinculada por el medio ambiente, y por otro lado también nos va a permitir definir y delimitar el ámbito material y simbólico de las políticas públicas en materia de protección ambiental y de desarrollo sostenible, que esto se los digo, cuando estudiamos medio ambiente, no solo vamos a estudiar lo que regula la cuestión ambiental y las leyes que están nomencladas como ambientales,
sino el sistema jurídico integral y por los principios que este derecho tiene, el ambiental, que percolan otras ramas del derecho, vamos a analizar otra normativa, no directamente que regule el ambiente, pero sí que lo regule de una manera indirecta, pero desde una perspectiva ambiental con los principios que consagra la materia ambiental. Y ahora vamos a ver por qué también, porque esto tiene que ver con una nueva forma de regulación, al menos en lo que es el derecho argentino, a partir de 1994. Antes de eso, sí quiero referir a lo siguiente, y que es que cuando hablamos también de la cuestión del medio ambiente y del concepto medio ambiente, hay distintas posturas. O sea, no es todo tan total en función de lo que les digo. Les doy las herramientas para que ustedes se posicionen y para que también, a partir de ahí, analicen la jurisprudencia y analicen la normativa y ustedes vean por dónde va la legislación nacional, por dónde va la jurisprudencia nacional. Y cuando digo jurisprudencia, por una cuestión de tiempo me voy a referir nada más que a la jurisprudencia o que ha ido dictando la Corte Interamericana, en el sistema interamericano, la Corte Local Nacional. Entonces, les decía, hay posturas más restringidas en relación a este concepto, posturas más amplias, posturas que se analizan desde un paradigma antropocéntrico, otras desde un paradigma ecocéntrico y otras desde un paradigma biocéntrico. Entonces, para arrancar, podemos decir, encontramos dos divisiones, una restringida y amplia en función de los elementos que se nucleen dentro de estas posturas. Las restringidas son las que van a mirar este concepto desde lo natural, incluso desde lo natural también restringida, porque uno de los primeros que empieza a trabajar esta materia en España es Martín Mateo, ya no está con nosotros, pero Martín Mateo analizaba en sus primeros momentos la cuestión ambiental y la regulación sobre el ambiente, excluyendo el suelo. Entonces, ¿pero cómo va a excluir la tierra? Bueno, es que el suelo en el derecho español, y desde donde él lo veía, se regulaba desde la faz del derecho administrativo. Entonces, él lo excluía. Con el tiempo fue agregándolo, pero siempre estuvo entre una postura restringida, apenas un poco más amplia, y eso él lo va mutando fundamentalmente a partir de una sentencia del Tribunal Español, en donde, o relativa a la constitucionalidad de una ley, que es la Ley de Conservación de Espacios Naturales, Flora y Fauna Silvestre. Otros autores ya van incluyendo este concepto, dentro del concepto de medio ambiente, al hombre también. Yo les diría hoy, pensemos en la inclusión del hombre y la mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es el ambiente solo, sino que es el hombre dentro de ese medio ambiente, y quienes aceptan las posturas más amplias dicen, y el producto